hoy un poquito que me pidió Maju es sobre lo que son los tumores cutáneos benignos y vamos a hacer como así muy resumido algo de trastornos pigmentarios, pero sobre todo en base a diagnóstico diferencial de lo que es vitiligo y melasma, que por ahí son uno de los más comunes, ¿sí? Decimos que que los tumores cutáneos benignos son proliferaciones que son muy parecidos desde el punto de vista morfológico y funcional al tejido que le da origen, ¿sí? En general, los tejidos involucrados son todos los que podemos ver ahí enunciados en la diapositiva: epidérmico, tejido conectivo mesodérmico, pueden ser de origen anexial, del celular subcutáneo, del neuroectodermo, de tejido neural o muscular, es decir, tienen múltiples orígenes. Y la verdad que si ustedes ven van a encontrar muchas clasificaciones, varía mucho del autor, hay algunos tumores benignos que están incluidos dentro de distintas clasificaciones. Lo importante es que conozcan más o menos el origen y, bueno, saber que hay algunos que son de tipo tumores sólidos y otros tumores quísticos, ¿sí? Yo les voy a hablar porque la verdad que saben que es un tema muy extenso y, bueno, tienen en la bibliografía, yo he estado viendo bastante, pero les voy a hablar sobre todo los que son más importantes y más comunes de lo que pueden llegar a ver en la práctica diaria y que algunos son diagnósticos diferenciales importantes de neoplasias malignas, ¿sí? Entonces, por eso, esos los elegí para repasar con ustedes. Bueno, la queratosis seborreica es el tumor de origen epitelial benigno más común, ¿sí? Creo que todos ya deben haber visto algún paciente con queratosis seborreica o incluso familiares. Afecta a ambos sexos por igual, pero se ve sobre todo en pacientes mayores de 40 años. En cualquier parte del cuerpo, chicos, podemos ver una queratosis seborreica. En las únicas zonas que les digo que no y tienen que pensar en otra cosa es palmas, plantas o mucosas, ¿sí? Dentro de las localizaciones cutáneas, las más comunes son a nivel del tórax, la cara y cuero cabelludo. La mayoría de las veces son totalmente asintomáticos, pero la verdad que muchos pacientes refieren, sobre todo de aquellas localizadas a nivel del tórax, que son pruriginosas. Y la principal complicación que pueden presentar es que por un traumatismo se inflamen, se irritan e incluso sufran desprendimiento parcial o casi total. Hay muchas variedades, pero hay algunas que son totalmente distintivas de las otras y que les voy a mostrar en forma resumida, que son las estucoqueratosis, la dermatosis papulosa nigra y el signo de Lesser-Trelat. Acá, como vemos en esta fotografía, a nivel del tórax de la región anterior, en este paciente, y en la región abdominal, podemos ver que presenta múltiples queratosis seborreicas, son tumores de forma redondeada, ovalada, color, pueden ver que varía en el espectro de los marrones hasta llegar a ser negro en algunos casos, ¿sí? De distintos tamaños, y vemos que a mayor aumento estas lesiones tienen una superficie que es medio verrugosa, porque tienen crestas y fisuras surcando la superficie, que eso es muy característico de las queratosis seborreicas y es lo que nosotros cuando lo vemos con la lupa a la dermatoscopía lo llamamos un patrón cerebriforme, ¿sí? De la variedad que les quería contar, que es como muy distinta a la que les acabo de mostrar recién y lo pueden ver en la foto, son las estucoqueratosis. Las estucoqueratosis ven que son tumores mucho más aplanados, son de un color blanquecino grisáceo y son característicamente queratóxicas, bien sequitas, ¿sí? Esto, ¿en quiénes podemos verlo? Esto lo vamos a ver en pacientes mayores de 50 años y en zonas donde hay mayor sequedad de la piel, principalmente extremidades inferiores, pero también los podemos ver en los brazos. Y en ocasiones el paciente refiere que se las rasca y se desprende, ¿sí? Es muy fácil el desprendimiento porque es muy fina esa capa queratóxica. La otra variedad es la dermatosis papulosa nigra. Algunos autores no lo consideran una variedad de queratosis seborreica y otros sí, ¿sí? Pueden ver que se caracteriza por la aparición, en general edades tempranas, ya en la adolescencia, porque es hereditario, de múltiples lesiones que pueden ser papulares, algunas más tipo lesiones tumorales de mayor tamaño, tienen una superficie que puede ser verrugosa o lisa y típicamente se distribuyen a nivel de la cara, en la región periorbitaria y malar, como pueden ver en los dos pacientes, uno, el paciente más famoso que es Morgan Freeman, ¿sí? Porque esto se ve típicamente en pacientes de raza negra, es lo más característico. Y si bien en la foto los dos pacientes son pacientes de sexo masculino, lo más común es que observemos esto en pacientes de sexo femenino. Por último, con respecto a esto, bueno, el signo de Lesser-Trelat, que ya lo deben conocer, que es cualquier tipo de queratosis seborreica
de pequeño tamaño, mayor tamaño, color marrón oscuro negruzco o marrón pardo claro, pero que aparece de forma súbita en un paciente dado, ¿sí? Puede hacerlo en cualquier localización, pero lo más común asociado a este signo es cuando aparece a nivel del dorso en forma de patrón de árbol de Navidad, ¿sí? Antiguamente se asociaba sobre todo a neoplasias malignas, sobre todo al adenocarcinoma gástrico, esto está medio discutido y también se está viendo que se puede asociar a otras entidades totalmente benignas como neoplasias benignas y el embarazo. Bien, ¿qué principales diagnósticos diferenciales cuando uno ve una seborreica hay que plantearse? Bueno, los lentigos, los solares, los que aparecen con el tiempo en áreas fotoexpuestas, que de hecho varios autores lo consideran una variante previa o plana de las queratosis seborreicas, las verrugas, que ya vimos en la clase anterior por el aspecto, cómo pueden parecerse, sobre todo cuando son más pigmentadas a las queratosis seborreicas, los nevos, que vamos a ver más adelante, y el melanoma. Y para hacer este diagnóstico diferencial, más allá del examen a simple vista, es fundamental, y nosotros nos basamos mucho en esto, porque realmente con los distintos patrones que podemos observar nos ayuda mucho la dermatoscopía, más allá de la parte clínica. Bien, otro tumor bastante frecuente, benigno, pero que la verdad que tanto desde el punto de vista clínico como histopatológico puede ser muy parecido al espinocelular y en ocasiones muy difícil de diferenciar, es el queratocantoma. El queratocantoma, además, hasta dentro de un 25% de los casos, puede transformarse, ¿sí?, en un carcinoma espinocelular. Entonces, eso hay que tener cuidado. Si bien es benigno, puede transformarse. ¿A dónde lo vamos a ver este tumor? Este tumor lo vamos a ver en pacientes en general añosos, mayores de 50, 60 años, en zonas expuestas al sol, ¿sí? Es muy común de verlo en la cara, a nivel de las orejas, a nivel de los antebrazos, y típicamente lo vamos a ver en pacientes de sexo masculino, donde llega a ser hasta 2 veces más frecuente que en las mujeres. Hay algo característico que el paciente siempre les va a digamos, lo van a poder recabar en el interrogatorio si le preguntan, es que la tumoración primero tuvo un crecimiento rápido, generalmente 2 a 8 semanas, donde rápidamente creció, comienza como una pápula y se transforma en esta tumoración hemisférica de color rosado y con una depresión central tapada por un tapón de queratina, queratóxico. Y después de ciertas semanas transcurridas, esta lesión se estabiliza y no continúa creciendo y puede incluso involucionar en forma espontánea. Esto hace que incluso muchos pacientes no consulten en el momento y después se lo relatan en la consulta y cuando ustedes revisan la zona, lo único que queda ahí es una cicatriz atrófica, ¿sí?, blanquecina. Pero si los consultan en el momento agudo, tener presente esto, el diagnóstico diferencial con neoplasias malignas. Si bien es una neoplasia benigna, la conducta que nosotros tenemos en la mayoría de los casos, si no está involucionando, es hacer una biopsia, y en este caso puntual, lo ideal es hacer, muchas veces las lesiones que son exofíticas, hacemos biopsias por shave, pero en este caso se puede hacer shave y punch de la base, porque normalmente cuando hay transformación maligna de estas lesiones, lo vemos recién en la base, y si por ahí hacemos un shave muy superficial, se puede pasar por alto eso, ¿sí? Entonces, es muy importante la evolución clínica de este tumor, además del aspecto a simple vista. Bien, quiste epidérmico. Quiste epidérmico, creo que todos lo deben haber visto, no es otra cosa que una invaginación de la superficie de la epidermis hacia la dermis. Y esto puede pasar por distintos motivos, ¿sí? Cuando hay una obstrucción del folículo, hace que se retenga queratina y material lipídico y se forma el quiste. Puede ser una inoculación traumática, que en ese caso se llama quiste de inclusión, o puede ser secundario a una malformación del epitelio. Afecta a ambos sexos por igual, ¿sí? Típicamente lo vemos en pacientes adultos y las zonas más comunes, tórax y la cara. Acá vemos en este paciente, a nivel de la región escapular, la lesión característica es una lesión tumoral de tipo nodular, ¿sí? Puede estar cubierta por piel normal o ligeramente rosada. El tamaño es variable, hay algunos que miden pocos milímetros y hay otros que pueden llegar a ser de gran tamaño, ¿sí? Y lo característico es que si ustedes lo desplazan al quiste, este no se desplaza fácilmente sobre la superficie. Y lo característico que vamos a ver acá, a mayor aumento, es la presencia de esta apertura, que es el ostium folicular. Acá lo podemos ver en los dos quistes.
que va a ser muy importante a la hora del diagnóstico diferencial con otros quistes, como son los quistes triquilemales o lupias, que carecen de esta lesión, o por ejemplo los lipomas, ¿sí? Esta lesión, si nosotros le apretamos, puede salir al momento de apretar o el paciente puede referir que sale de forma espontánea un material que es semisólido, de color amarillento y citrino y que tiene como un olor desagradable. Eso también ayuda mucho al diagnóstico diferencial. La principal complicación que sufre esta lesión, chicos, es que se infecte. ¿Sí? Como está el ostium de abertura, pueden ingresar bacterias a través de él. ¿Y cómo se ve el quiste infectado? Así. Vemos la misma lesión, pero está cubierta por una piel que está bien eritematosa, eritematoviolacea. Si nosotros palpamos la lesión, hay una marcada induración perilesional, duele y con el tiempo incluso puede drenar el contenido purulento, ya sea a través del ostium o fistulizarse, como pueden ver en este caso, a distintos niveles de la superficie del quiste. En estos casos, no hay que operar de inmediato, se da un tratamiento antibiótico y si el paciente desea sacarlo al quiste, hay que hacerlo cuando el proceso ya se haya enfriado, 4 semanas, un mes después. Quiste triquilemal, ¿sí? Este es el quiste, que es el principal diagnóstico diferencial con el quiste sebáceo, que típicamente lo vamos a ver en áreas pilosas. Lo más típico, cuero cabelludo, pero otra localización que se puede ver, si bien es poco frecuente, es a nivel del escroto. Afecta a ambos sexos por igual, pacientes adultos, y hay una variante particular que les voy a mostrar, que es la variante proliferante continua, ¿sí? Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta con estos quistes, como lesiones tumorales o nodulares a nivel del cuero cabelludo, son las metástasis. Acá vemos una imagen de un quiste triquilemal típico. Se toca como una tumoración de tipo nodular, de consistencia elástica, ¿sí? Si nosotros lo observamos más de cerca o incluso con el dermatoscopio, vamos a ver que no hay un ostium folicular y vemos típicamente que la piel, por obviamente el tamaño del quiste, la piel del cuero cabelludo, se empieza a adelgazar y hay pérdida pilosa en el área. Típicamente, a veces hay que hacer también diagnóstico con alopecia, a diferencia obviamente que en este caso pueden palpar la lesión tumoral, pero porque típicamente hay un reliamiento a nivel del quiste. Acá vemos la variante extrema, que es la variante de quiste triquilemal proliferante. Esto es raro de ver, pero bueno, existe. Es en pacientes mayores de 60 años, de sexo femenino, y pueden ver estas lesiones que pueden llegar a medir hasta 25 centímetros de diámetro, ¿sí? Son gigantes. Pero es excepcional, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver un quiste muy común. Esto lo podemos ver en pacientes jóvenes en general, pero se puede presentar a cualquier edad. Son quistes de queratina subepidérmico. Localización más frecuente es a nivel de la cara, pero sobre todo en región periorbitaria y a nivel de las mejillas. Y se observan como ustedes ven en esta fotografía. Son como pequeñas pápulas o tumores milimétricos de consistencia elástica o firme puede ser, que la escisión de estos tumores en realidad puramente por motivo estético, simplemente se pincha con una agujita y se drena el material. Ahora, en la mayoría de los casos estos quistes pueden aparecer en forma espontánea, pero hay que prestar atención a los casos que aparecen posterior a una lesión de la piel de localización subepidérmica, una lesión que genera una ampolla y desarrolla con el tiempo esta lesión. Esto lo vamos a ver en casos como quemaduras también, dermoabrasiones o en enfermedades como la epidermólisis ampollar, la porfiria cutánea tarda y el líquen ampollar, ¿sí? Entonces, prestar atención a eso, que en esos casos las lesiones van a estar en otras localizaciones, no tan solo en la localización facial, y el paciente les va a referir el antecedente de la lesión o de la dermatosis. Vamos a ver ahora algún tumor quístico de mucosa, ¿sí? Que es el mucocele. El mucocele en realidad es un quiste de retención que se va a producir porque se rompen los conductos de las glándulas y se forma el quiste. Esto lo vemos muy común en pacientes jóvenes, en ambos sexos. Puede tener la localización más común, que es como la que ven en la fotografía, a nivel del labio inferior, pero también puede comprometer la mucosa yugal y a nivel de la lengua los bordes laterales o la cara inferior,
¿sí? Se manifiesta como un tumor cupuliforme o hemisférico, que puede ser traslúcido o color piel, es típicamente de consistencia elástica y en ocasiones puede drenar en forma espontánea el material e involucionar, o si nosotros mismos lo drenamos, se puede drenar el material. Diagnóstico diferencial en esta localización para el mucosele son fundamentalmente las verrugas, que ya habíamos visto los distintos tipos en la anterior clase algunos, y el fibroma de mucosa. El dermatofibroma es un tumor también conocido con el término de fibrostocitoma benigno, ¿sí? Es bastante frecuente, chicos, ¿sí? Es un tumor de origen conectivo, se ve más común en pacientes adultos jóvenes o adultos con ligera predominio en el sexo femenino, ¿sí? Y en general suelen ser únicos, uno o dos, o pueden ser escasos, no son lesiones que son múltiples. Clínicamente se va a presentar, como pueden ver en esa imagen, se ve como una lesión tumoral ligeramente sobrelevada, generalmente suele tener un centro más claro, rodeado por un halo hiperpigmentado, ¿sí? Y tiene una característica típica, ¿sí? Esta lesión es de forma redondeada o discoide, por eso se llama tumor en pastilla, y que si nosotros lo comprimimos entre los dos dedos, se produce una depresión central, que es lo que se llama el signo del hoyuelo. Esto es muy característico del dermatofibroma. Y con respecto al dermatofibroma, bueno, el diagnóstico diferencial en general con nevos y un diagnóstico diferencial importante, sobre todo en las formas muy pigmentadas, o si el dermatofibroma está inflamado, es el melanoma. Bien. Ahora vamos a ver un poquito de fibroma blando. El fibroma blando tiene múltiples denominaciones. Lo van a ver como fibroma blando, como fibropapiloma, como acrocordón. Pueden elegir el término que más les guste. Esto típicamente vemos en pacientes adultos, que es más común en el sexo femenino, y en las zonas que lo vamos a ver principalmente son en áreas intertriginosas, es decir, áreas de pliegue, región del cuello, la axila, región submamaria, a nivel de las ingles. Clínicamente es un tumor asintomático, pero puede complicarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es pediculado, entonces puede sufrir torsión e infartarse y puede haber también un desprendimiento traumático. Acá vemos la presentación clínica característica, son tumores de consistencia blanda, pediculados, de distinto tamaño, pueden ser de color más parduzco, como ocurre en el primer paciente a nivel de la axila, donde además asocia la existencia de acantosis nigricans, o como en el segundo caso, vemos que son de color más bien piel, color rosado, múltiples, también localizado ahí a nivel del cuello en este caso, y son múltiples, ¿sí? Que incluso en algunos sectores pueden ver que como se aglomeran o agminan en placa, ¿sí? Bien. El lipoma es un tumor cutáneo benigno. Doctora, Sí, sí, tengo una duda. sí, decime. El fibroma blando Sí, se puede dar en la parte de atrás del cuello, ¿verdad? O sea, en la zona sí. cervical. ¿Cómo Todo lo está? que es, a ver, el cuello, si vos le ves la parte de atrás, por ahí no lo pensás como área de pliegue, pero sí es una zona cuando estás apoyado, cuando torces el cuello, que hace fricción la piel. Entonces lo puedes ver en la región posterior del cuello, en la región lateral, en la región anterior. Todo lo que es la circunferencia del cuello, un tumor con estas características, es un fibroma blando. Bien, y ese paciente, ¿cuál sería el tratamiento o simplemente Mira, se lo en general tranquiliza? en los pacientes con fibromas blandos evaluar, sobre todo si son múltiples y en particular si se asocia a acantosis nigricans, hay que descartar fundamentalmente que no haya una resistencia a insulina, ¿sí? Una vez descartado eso, la mayoría de los casos son hereditarios y familiares y en general el tratamiento es escisión o destructivo, pero por un motivo estético, ¿sí? Porque se le traumatiza o por simplemente el hecho que el paciente no lo quiere tener y no le gusta, pero siempre prestar atención a eso. Si son múltiples y hay acantosis nigricans, solicitar OMA, insulinemia y glucemia para descartar resistencia a la insulina. Pero si no, se puede hacer un tratamiento de decisión, no hay ningún problema si el paciente desea hacerlo. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces, vamos a seguir con los lipomas, ¿sí? Los lipomas son tumores cutáneos benignos que se originan a partir del tejido celular subcutáneo. Son proliferaciones que son delimitadas o circunscritas. Las localizaciones más comunes son a nivel del hombro,
a nivel del dorso, de los brazos, la pierna, pero también podemos verlo a nivel de la cara, como es la zona de la frente. De acuerdo a su localización, pueden encontrarse en planos superficiales o en planos profundos, donde a veces cuando están en planos profundos, a simple vista no los vemos y ahí ya tenemos que palpar la zona y en muchas ocasiones solicitar una ecografía para hacer diagnóstico diferencial. Pero el diagnóstico clínico de los superficiales es bastante sencillo. Pueden ser únicos los lipomas o ser múltiples, ¿sí? Hay algunas presentaciones atípicas que me parece que es importante que las sepan, que son obviamente los lipomas gigantes, son aquellos que miden muchos centímetros de diámetro y a veces desde el punto de vista funcional pueden ser bastante limitantes para algunos pacientes, más allá de la parte estética. Lipomas combinados, principalmente el angiolipoma, que típicamente es muy doloroso y el paciente muchas veces consulta en realidad por eso, a pesar de que puede ser chiquito, si es doloroso le molesta bastante y consulta por esto. Fibrolipomas y las lipomatosis. Las lipomatosis son un grupo que contempla distintas entidades que típicamente cursan con la existencia de múltiples lipomas en todo el cuerpo. Acá, bueno, en la primera imagen vemos un lipoma de localización superficial, localizado a nivel de la región de la sien de este paciente. Es una lesión tumoral de consistencia blanda si lo palpamos y si nosotros lo palpamos, además vemos que desliza con mucha facilidad tanto en el plano superficial como el profundo. La mayoría de las veces está bien delimitado, pero en ocasiones puede no estarlo. En este caso tenemos un lipoma único, pero en el paciente de la foto de al lado vemos a nivel del antebrazo la existencia de múltiples tumoraciones similares a nivel del antebrazo y eso ya constituye las lipomatosis. La lesión es totalmente benigna, ¿sí? En general, el motivo de decisión es sobre todo estético o funcional, sobre todo en lipomas de mayor tamaño. Pilomatrixoma, ¿sí? Este es un tumor cutáneo muy común que vemos en la infancia y en adolescentes, o sea, vemos en pacientes jóvenes. Se llama también, o es conocido también por el nombre de tumor de Malherbe, ¿sí? Es más frecuente en pacientes del sexo femenino y las localizaciones características son a nivel de la cara, el cuello, puede haber en la región anterior del tórax o escote y región proximal de las extremidades superiores. Acá, como pueden ver en la fotografía, consiste en un tumor, es de consistencia firme y si nosotros lo palpamos, muchas veces la superficie está como facetada a nivel de las ángulas o las aristas, que le da el típico aspecto de tienda de campaña, ¿sí? Esta lesión, como les dije, es de consistencia firme, en ocasiones puede ser molesta o puede doler un poco, ¿sí? Y en su evolución puede sufrir dos transformaciones. Se puede calcificar, que es lo más común, o puede osificarse, pero nunca involucionan. El tratamiento en estos casos, en realidad en la mayoría de los tumores, más allá de que uno los tumores cutáneos benignos, uno los estudia y descarta asociaciones o enfermedades preexistentes sobre las cuales nos puede alertar, en la mayoría de los tumores cutáneos benignos el tratamiento es escisión o tratamiento destructivo, muchas veces por cuestiones estéticas y otras por cuestiones funcionales o diagnóstico diferencial con tumores cutáneos malignos, ¿sí? Pero el tratamiento en la mayoría es lo mismo. Bien, vamos ahora a algunos de los tumores anexiales originados a partir de las glándulas sudoríparas. Son múltiples, chicos. Yo les voy a mostrar algunos de los más comunes que pueden llegar a ver en la consulta, pero la verdad que son múltiples y algunos incluso clínicamente muy parecidos que en la mayoría de los casos no queda otra que terminar haciendo una biopsia, salvo que el cuadro sea muy característico para hacer el diagnóstico diferencial con los otros tumores anexiales. El siringoma es un tumor benigno que se origina a partir de las glándulas sudoríparas écrinas, ¿sí? Generalmente empieza a aparecer a edades tempranas, a nivel de la pubertad, es más común de ver en pacientes de sexo femenino y tiene localizaciones características. Una de las más comunes es, como pueden ver en esta paciente, a nivel de la región periorbitaria. Pueden ver que se trata de lesiones papulosas, ligeramente hemisféricas, pero no son muy sobrelevadas, pueden ser de color piel, de color traslúcido o pueden ser ligeramente amarillentas y tienden a agruparse, como pueden ver, son totalmente asintomáticas.
En un paciente dado, estas lesiones pueden presentarse en forma aislada, por ejemplo, con esta paciente solo en esta localización, o en forma eruptiva, afectando otras localizaciones como la región del cuello o a nivel del escote y tórax anterior. Perdón, voy a ocultar esto que estaba ahí molestando. Ahí está. Bien. Otro tumor quístico que les quería mostrar es el hidrocistoma écrino. Sí. Perdón, Ani, porque lo vemos muy frecuente, al menos yo sí lo veo muy frecuente, que la gente consulta por esas lesiones que vos decís que pueden ser siringoma o capaz que son parecidas y yo creo que la misma. Esas no tienen tratamiento especial, son solo estéticos y hay o no responden. Sí, mira, sí, se hace tratamiento, en general el tratamiento es destructivo. ¿Cuál es el tema? Que las lesiones son múltiples. Esto como es un tumor de origen glandular y la glándula está más profunda, no la tenemos localizada ahí en epidermis nada más, sí o sí la lesión que vos, el tratamiento que vos elijas para sacarlo puede dejar marca, ¿sí? Y vos tenés que extirpar toda la glándula para que no vuelva a crecer. Entonces, es bastante complicado. Hay que explicarle bien al paciente cuáles son los beneficios de sacarlo y cuáles son los riesgos de que quede alguna marca y de que vuelva a salir. Pero en general lo que se utiliza para estos tumores no es una incisión quirúrgica con bisturí, sino se utilizan métodos destructivos como puede ser una electrodesecación o eventualmente un láser de dióxido de carbono. Pero es puramente estético el tratamiento, pero explicándole al paciente las limitaciones también del tratamiento. Ah, perfecto. Y este no es el que tiene relación con los depósitos de lípidos, ¿no? No. No es parecido. Ese es el santelasma, pero el santelasma es distinto en cuanto, sobre todo, a la coloración. Es como más amarillento, es bastante distinto. Y lo otro que lo diferencia a este siringoma cuando tiene las otras localizaciones, que también lo ves, si lo buscas en los pacientes, por ahí no tienen múltiples, pero tienen también a nivel del cuello algunos. Así que este no hay que estudiarlo mucho más. Perfecto, gracias, Ani. Bueno, entonces, el otro tumor de origen écrino que les quería mostrar, sobre todo por su diagnóstico diferencial con el carcinoma vasocelular, es el hidrocistoma écrino. Este tumor benigno suele ser único, aislado, entonces eso es lo que también a veces nos hace pensar que podría ser una neoplasia maligna. Lo vemos en pacientes mayores, 50, 60 años, siendo más común en pacientes de sexo femenino. La localización más común, cara, y sobre todo en la región periorbitaria, que es también un lugar muy común de aparición de los carcinomas vasocelulares. Clínicamente se presenta como esta lesión, esta tumoración hemisférica, medio traslúcida o color piel, que a veces incluso permite ver los vasitos de la capa de la epidermis que traslucen, que traslucen a través de la epidermis, entonces eso clínicamente es muy parecido al vaso celular y ahí vamos a requerir de utilizar fundamentalmente la dermatoscopía para poder diferenciarlo, ¿sí? Otras cosas que también ayudan a veces es la evolución, ¿sí? No creció en el tiempo, lo tiene hace muchos años, no le vemos ninguna otra alteración, también nos orienta, pero bueno, es importante hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Que es lo que les pongo ahí. Es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. No es común, pero cuando vean esta lesión de tipo quística, piel traslúcida o color piel en áreas fotoexpuestas, sobre todo en la cara y la lesión es única, interroguen bien sobre evolución, antecedentes y traten de hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma vasocelular. Porque el hidrocistoma écrino, tratamiento destructivo, ¿sí? No requiere otro manejo, entonces si es un vaso celular y lo dejamos pasar, va a seguir avanzando. Bien, ahora vamos a ver un tumor cutáneo quístico, pero que se origina a partir de las glándulas sudoríparas apócrimas, que es el cilindroma. Hay dos variantes, ¿sí?, de cilindroma. Tenemos la variante solitaria, que vemos en pacientes jóvenes. La localización puede ser ubicua, pero lo más común, característico, cabeza, cuero cabelludo, a nivel del tórax y las extremidades. La lesión es, como pueden ver en esta imagen, una localización típica de cilindroma, que es una tumoración de color rosada, consistencia entre firme y blanda, es muy variable, al principio pueden ser un poquito más blandas, ¿sí? Son totalmente asintomáticas y típicamente con el tiempo estas lesiones tienden a crecer, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar una segunda imagen donde vemos un cilindroma que evolucionado el tiempo es de mucho mayor tamaño y pueden seguir con el tiempo, además de aumentando en tamaño, aparecer lesiones vecinas en la zona. Acá vemos en este caso, en el paciente, un cilindroma único, ¿sí? Donde vemos esta tumoración de color rosada, surcada por vasos,
piel rosada, pero por sectores medio traslúcida. Esta es de mucho mayor tamaño que la anterior, pero en general son asintomáticos. La variante solitaria, que es la más común y la acabamos de ver, pero hay una variante múltiple. Esta variante múltiple es poco frecuente, ¿sí? Se hereda en general en forma autosómica dominante, se ve típicamente en pacientes de sexo femenino y que estas lesiones se empiezan a agrupar y son tan múltiples que realmente le forman un verdadero turbante en la cabeza, por eso se lo conoce como tumor en turbante. Obviamente acá, chicos, diagnóstico con metástasis y neoplasias malignas, ¿sí? Bien, un tumor bastante común de ver en la consulta, que se origina a partir de las glándulas sebáceas, son las hiperplasias sebáceas, ¿sí? Esto lo vemos en pacientes a partir de los 50 años en general, ¿sí? Son más frecuentes en pacientes varones, ¿sí? ¿Y qué localización típica vamos a ver? A nivel de la mejilla, como observamos en el caso de este paciente, donde vemos esta lesión, que son pequeñas pápulas, color piel o rosaditas, que tienen una depresión central y están rodeadas por unos lobulillos amarillentos. Acá, no sé si se acuerdan, como diagnóstico diferencial de lo que ya vimos con anterioridad, es con los moluscos, ¿sí? Que se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior, bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales. La otra localización muy común es a nivel de la frente, como vemos en este paciente, de similar característica. Vemos esta depresión central y el resto de la glándula dispuesta en lobulillos alrededor. En este caso es más color piel, pero puede ser más amarillento. Y pueden ser únicas o múltiples, ¿sí? En casos múltiples, sobre todo, puede asociarse a casos familiares hereditarios o a cuadros sindromáticos. El tratamiento, si quieren hacer, de las hiperplasias sebáceas, parecido a lo que ocurre con los siringomas, es destructivo, ¿sí? Con láser o con electrodesecación, pero hay riesgo de que vuelva a salir la lesión. Bien, vamos a pasar a los tumores cutáneos de origen neuroectodérmico. De acuerdo a la localización, los vamos a dividir en epidérmicos, donde lo más común es el lentigo simple. Tenemos los de origen dérmico, donde vamos a incluir al nevo de Ota, al nevo de Ito, al nevo azul y a la mancha mongólica, ¿sí? Y tenemos los nevos de células névicas, que pueden ser adquiridos e incluye a los de juntura, el compuesto, el intradérmico y los que son congénitos. Acá en esta paciente, como pueden ver, vemos un clásico ejemplo de lentigo simple. Los lentigos simples aparecen en la infancia, ¿sí? De que somos jóvenes, pero pueden hacerlo a cualquier edad. Y se caracteriza porque afecta tanto piel como mucosas. Acá ven esta paciente que tiene lentigos a nivel de la piel del rostro, pero también tiene a nivel de la mucosa labial. Estas lesiones no tienen relación con la exposición solar, no sucede lo mismo que sucede con las pecas o efélides que aumentan con la exposición solar, no. Estas aparecen en la infancia y una vez que aparecen, permanecen estables en el tiempo. Pueden ser escasos o hay pacientes que por una predisposición familiar pueden tener múltiples. Ahora, en un paciente que tenga múltiples lentigos, hay que diferenciar que sea una lentiginosis múltiple, de tipo aislado, que puede ser familiar o no, o que sea asociado a una serie de síndromes hereditarios que tienen otras asociaciones con malformaciones o enfermedades, como son el síndrome de Leopard, ¿sí? Para evaluar. Otra cosa que pueden ver muy común, el lentiginosis eruptiva dentro de las manifestaciones, también lo pueden ver en pacientes con seroderma pigmentoso. Entonces, si son algunos escasos, aislados, no nos preocupamos tanto. Ahora si la lentiginosis es múltiple, en forma llamativa, a edades tempranas, hay que investigarlos un poquito más estos pacientes. Las lesiones clínicamente son máculas, chicas. Son máculas de muy pequeño diámetro, milimétricas, de color que puede ser marrón claro o incluso marrón muy oscuro, pero son máculas. El otro nevo de células névicas de localización dérmica que quiero ver, el primero que vamos a ver es el nevo de Ota, ¿sí? Esto típicamente, estos nevos son más frecuentes de ver en pacientes de raza negra o en pacientes de raza asiática, ¿sí? El nevo de Ota tiene la característica que el compromiso de esa mácula de color azulado grisáceo, parduzco, como pueden ver en la paciente, se distribuye en el territorio del trigémino, en su primera y segunda rama.
Lo más común es que el nevo de Ota sea congénito, pero en ocasiones puede ser adquirido y cuando es así aparece en general en los primeros años de vida. Es muy característico ver el nevo de Ota en pacientes de sexo femenino. Hay una relación 5:1 con respecto a los pacientes de sexo masculino. Lo más común es que lo vean como en esta paciente, unilateral, ¿sí? Pero hay casos que hasta en un 10% se pueden ver que estos se presentan en forma bilateral, donde hay que hacer el diagnóstico diferencial con otro nevo, que ya les voy a mostrar más adelante, que es el nevo de Ori. Es característico que el nevo de Ota afecte piel y mucosas, entonces lo más común de la localización que se puede ver afectada es la mucosa ocular, ¿sí? Hay algunos casos incluso que no vemos el nevo de Ota a nivel de la piel y el único motivo de consulta del paciente es por una melanosis bulbi, que es la pigmentación de esa zona del ojo y que es una variante o forma como oligosintomática del nevo de Ota. En estos pacientes hay que tener especial atención porque por el compromiso ocular hasta un 10% puede desarrollar glaucoma y tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma uveal. O sea que son pacientes que más allá del tratamiento estético que se les ofrece, que en general el tratamiento es con láser, ¿sí? Sobre todo el láser de Q-switch, hay que hacer un seguimiento para hacer controles oftalmológicos fundamentalmente. Otro nevo de localización térmica es el nevo de Ito. El nevo de Ito, chicos, es muy parecido al nevo de Ota. La diferenciación es su localización. A este nevo lo vamos a ver en la región escapular, en la región deltoidea y en la región acromioclavicular. Puede ser congénito, como en el otro caso, que es lo más común, o adquirido. Pero generalmente en el nevo de Ito, cuando es adquirido, aparece hasta el primer año, como mucho segundo año de vida. Y se caracteriza porque muchas veces en un mismo paciente puede estar simultáneamente el nevo de Ota con el nevo de Ito, que esto lo pueden ver en este paciente, donde presenta esta típica mácula de color grisáceo, azulado, en la región de segunda y primera rama del trigémino, con compromiso de la mucosa ocular, y presenta una lesión de similares características en la región acromiodeltoidea, ¿sí? Entonces eso es muy característico. El nevo azul lo quiero ver sobre todo para que lo vean como diagnóstico diferencial en algunas de sus variantes del melanoma, ¿sí? El nevo azul aparece típicamente a nivel de piel y mucosas, pero quiero que sepan, o no se olviden si ya lo saben, que puede tener otras localizaciones, ¿sí? Vasos linfáticos, ganglios, próstata y a nivel de la vía respiratoria. Son excepcionales estas localizaciones, pero pueden existir. ¿A dónde vamos a buscar el nevo azul? Hay algunas zonas que son características. Cabeza y cuello, una de las más comunes, pero también lo vamos a ver en la región lumbosacra y dorso de las extremidades. La mayoría de los casos son únicos o pueden haber 2 o 3 como mucho, ¿sí? No son lesiones múltiples. Acá vemos un nevo azul característico. La mayoría de los nevos azules son maculares o pueden presentar una mínima sobreelevación, ¿sí? Tiene esta pigmentación que muchas veces puede ser homogénea, con este color negruzco grisáceo o más bien azulado, ¿sí? Pero que a veces no es tan homogénea. Entonces, ahí es donde empezamos a plantearnos el diagnóstico diferencial con el melanoma, sobre todo preguntando tiempo de evolución, si es la única lesión, si ha ido creciendo en el tiempo. Esta es la variante clásica de nevo azul, pero tenemos la variante que se conoce como nevo azul celular, ¿sí? O nevo de Allen. Esta lesión, como la pueden observar en este paciente, localizada a nivel del dorso de la mano, son lesiones ya tumorales más hemisféricas, sobrelevadas, de consistencia firme, pueden ser ligeramente lobuladas y son de una pigmentación más oscura, ¿sí? Encima, este tipo de lesiones es más común, el nevo azul celular, de ver en pacientes jóvenes, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial fundamental, melanoma y metástasis de melanoma. Bueno, y para ir terminando con nevos, tenemos los nevos de células névicas. Los nevos de células névicas típicamente tienen una evolución a lo largo de la vida, que es, comienzan a aparecer hacia la infancia, vamos a ver su máxima expresión entre la segunda y la tercera década en la vida, donde influyen distintos factores como ser la predisposición familiar, uso de anticonceptivos orales o el embarazo, que obviamente estimula el desarrollo de estas lesiones. Pasada la tercera década, estas lesiones en general tienden a, en forma gradual, involucionar, ¿sí?
incluso algunas se vuelven menos pigmentadas, disminuyen de tamaño. Esa es la evolución normal de los nevos de células névicas a lo largo de la vida. Y de estos, alrededor de 1 de cada 100.000 puede llegar a transformarse en un melanoma. De acuerdo a la localización, ¿sí?, de las células, tenemos nevos de juntura o de la unión, nevos celulares compuestos y nevos intradérmicos. El primero que les voy a mostrar es un nevo de juntura, ¿sí? En estos casos, la localización de las células es a nivel de la membrana basal. Son lesiones que pueden ser maculosas o ligeramente sobrelevadas, ¿sí? La coloración es variable, puede ser marrón claro, marrón oscuro, ¿sí? Si bien en esta foto justo tiene esa localización, pero no se asocia a componente piloso, esto es por la zona en que tiene la paciente, a diferencia de los nevos compuestos o intradérmicos que sí se asocian a componente piloso, el de juntura no lo hace, ¿sí? Y el tamaño generalmente pueden ser de pocos milímetros a algunos centímetros. El principal diagnóstico diferencial del nevo de juntura es con los lentigos, ¿sí? Que en el caso de esta paciente, de hecho, se puede apreciar un lentigo un poco más arriba, donde vemos que es bien puntiforme, redondeado y de mucho menor tamaño, ¿sí? Acá vemos en este paciente una imagen de un nevo celular compuesto. El nevo celular compuesto ya vemos que son lesiones sobrelevadas, pueden ser redondeadas, ovaladas, ¿sí? Tiene una superficie un poquito más verrugosa, el color es variable, esto lo podemos ver en color marrón oscuro, marrón claro, o incluso en un color ligeramente rosado o color piel. Estos típicamente sí se asocian a componente piloso. Y acá vemos un ejemplo de nevo intradérmico, ¿sí? Los nevos intradérmicos pueden ser ligeramente pediculados o pueden ser verrugosos o lobulados, como en este caso. El color o pigmentación suele ser más claro que en el caso de los lunares anteriores. Sin embargo, a pesar de que, digamos, la evolución o comportamiento es igual que el resto de los lunares, muchas veces los pacientes consultan por estos lunares por un motivo más bien estético, ¿sí? Los nevos no tienen indicación de decisión por una cuestión médica, salvo que encontremos características que nos hagan sospechar que está habiendo una transformación, es un nevo atípico, estamos sospechando melanoma. Cualquier otra indicación que no sea esas dos es un motivo de decisión estético de los lunares, ¿sí? Y de acuerdo al lunar se puede elegir si se va a hacer una incisión quirúrgica completa con bisturí y sutura o si vamos a hacer simplemente una electrodesecación a nivel de la superficie. Bien, quería comentarles algunas variantes especiales dentro de los nevos de células névicas, que son el nevo de Spitz y el de Ritt, entre otros. Vamos a empezar con el de nevo de Spitz. El nevo de Spitz se lo conoce también como melanoma benigno juvenil, pero es una lesión que es benigna, ¿sí? Es un nevo benigno, pero plantea el diagnóstico diferencial por su aspecto clínico y por su evolución, ¿sí? En cierta forma, si lo quieren comparar, tiene como una cierta semejanza con lo que vendría a ser el queratocantoma, que también es una lesión benigna, pero por la evolución que tiene, que es parecida al nevo de Spitz y algunas características clínicas, nos hace descartar tumores malignos, ¿sí? El nevo de Spitz lo vamos a ver en los niños o adolescentes, el queratocantoma en pacientes añosos, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, lo vemos en niños y adolescentes, ¿sí? ¿A dónde lo vamos a ver? Lo más frecuente a nivel de la cara, también lo podemos ver a nivel del cuello, y otra localización común es a nivel de las extremidades, donde puede adoptar algunas características particulares en cuanto a pigmentación, aspecto del lunar, que se denomina nevo de Ritt. Típicamente tiene un comportamiento, como yo les decía, parecido al queratocantoma, tiene un primera etapa de crecimiento muy rápido, que eso es lo que asusta, ¿sí? Durante 6 meses crece en forma rápido el tumor. Posteriormente se estabiliza, en general puede o no involucionar, ¿sí? Acá vemos el aspecto típico del nevo de Spitz. Es una lesión tumoral, cupuliforme, de color rosada o puede ser más eritematosa, incluso violáceo en algunos casos, bien delimitada y es en general asintomática. Y como les dije, si bien es benigno, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con melanoma. Acá en este paciente vemos otra localización donde vemos esa tumoración color rosada, consistencia firme, y es lo que nos hace pensar que es un nevo de Spitz es lo que les relaten los padres. Apareció este lunar o esta lesión,
rápidamente fue creciendo, empezó como un granito y terminó así, en pocos meses. Entonces eso les tiene que hacer pensar que estamos ante un nevo de Spitz, ¿sí? Y el nevo de Ritt, que es una variante ligeramente más aplanada, hiperpigmentada, donde pueden ver en esta lesión localizada en la región posterior de la pierna de este paciente, que es muy pigmentada, negruzca, que obviamente llama la atención y hay que hacer el diagnóstico diferencial con melanoma. Bueno, y dos variantes atípicas, bueno, en realidad no atípicas, pero muy distintos de lo que veníamos viendo, que en realidad se los considera amartomas, son el nevo de Spilus y el nevo de Becker. El nevo de Spilus, que se lo conoce, sí. Perdón, Ani. Sí. Cuando vos decís hay que hacer diagnósticos diferenciales con malignas, qué sé yo, como melanoma, ¿sí? ¿Te referías a biopsia? No necesariamente. El diagnóstico diferencial para hacerlo es en parte a clínica, evolución, que ahí vas a ver el interrogatorio, el crecimiento, y lo otro que nosotros usamos fundamentalmente es la dermatoscopía, en base a distintos patrones que se observan, que eso ayuda a orientar si es una lesión con un patrón que te hace sospechar que es benignidad o no, y eso es lo que muchas veces termina definiendo la conducta si haces una excisión y un estudio histopatológico. Entonces te basás en el aspecto macroscópico, te basás en la evolución y en la sintomatología que te refiere el paciente, o si tiene, por ejemplo, antecedentes personales o familiares, acá personales chiquito no, pero familiares de melanoma, y de ahí con eso vas con la dermatoscopía para completar y en base a todos esos datos decidir si es una lesión que es benigna y no vas a adoptar una mayor conducta que seguimiento, o si es una lesión que en pocos días lo tenés que sacar porque estás sospechando un melanoma. Entonces, el diagnóstico diferencial se basa en varias cosas, el aspecto macroscópico que vos ves de la lesión, pero también lo que recabás del interrogatorio y los patrones que vos vas a ver en la dermatoscopía. Ah, como perfecto. un conjunto lo que se usa para hacer. Sí, no, no. A simple vista no es fácil hacerlo. Pero bueno, en una situación puntual donde tenés un tumor de estas características, te queda la duda, no tenés para hacer dermatoscopía y bueno, me parece que en ese caso, obviamente vas a primar, descartar una lesión o neoplasia maligna y vas a hacer la excisión y el estudio patológico. Pero si tenés la herramienta para evitar sacar una lesión informe innecesaria que no es maligna, por ahí la dermatoscopía es una muy buena herramienta diagnóstica para poder hacer esa diferenciación que por ahí con la clínica y el interrogatorio te quedas corto. Perfecto, Ani, gracias. Bueno, entonces el nevo de Spilus, que es el que pueden ver hacia su izquierda, es un que se llama nevo sobre nevo, porque ven que tiene distintos componentes. En general, tiene un nevo a nivel basal, ¿sí? Que es la pigmentación homogénea, color café con leche que pueden ver, y sobre el mismo asientan distintos tipos de nevo. Pueden tener lentigos, pueden tener nevos de juntura, puede haber ¿cómo se llama? Intradérmicos, compuestos, todos. Por eso se llama nevo sobre nevo y tiene este típico aspecto moteado. En este caso es un nevo de Spilus gigante, ¿sí? Pero lo pueden encontrar de menor tamaño. El que está a la derecha es el nevo de Becker. Este amartoma se caracteriza por la presencia de este nevo. Típicamente lo vamos a ver a nivel de la región del dorso. También puede haber algo en región escapular o la región anterior del tórax. Y lo característico de este lunar, vemos que es más uniforme en su pigmentación, no sucede lo mismo con el nevo de Spilus, y típicamente tiene este componente piloso asociado, que eso nos ayuda mucho al diagnóstico diferencial, ¿sí? Cosas a tener en cuenta y que son buenos para el diagnóstico diferencial, el nevo halo o halo nevo, lo pueden invertir como quieran, es un lunar básicamente que desarrolla un área hipocrómica o acrómica alrededor del mismo, ¿sí? Esa área acrómica puede ser de tamaño variable, puede ser de 0,5 milímetros de 0,5 centímetros hasta 5 centímetros, ¿sí? Es muy común de observar en niños y adolescentes y se asocia o es más común también de ver en pacientes con antecedentes de vitiligo, ¿sí? ¿Cuál es la localización más común? Si bien lo podemos ver en cualquier localización, a nivel del tórax. Pueden ser únicos, que es lo más frecuente, y en casos aislados se puede ver, eso no les tiene que llamar la atención, pero sobre todo si son pacientes con antecedentes de vitiligo, niños y adolescentes, pueden ser múltiples. Lo más importante, como ven en la fotografía, es que este halo que rodea al nevo es simétrico, es regular y es concéntrico. Eso nos va a hacer diagnóstico diferencial
sobre todo en asociación al melanoma o alguna lesión atípica, donde el halo no se va a presentar igual que en este caso, ¿sí? Este es el caso de un nevohalo típico simétrico. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un nevohalo asimétrico. Vemos que este es más bien excéntrico, localizado solamente en un sector, más o menos a horas 9 y entre horas 9 y horas 12 de esta lesión névica, ¿sí? Entonces, nada que ver con el anterior. Y eso nos tiene que hacer sospechar que podría haber un melanoma, sobre todo si se presenta en pacientes adultos. Esto lo vemos en pacientes jóvenes en general, ¿sí? En general, lo que representa eso muchas veces son áreas de regresión, cuando lo vemos así, ¿sí? Y eso se asocia más a melanoma. Entonces, ¿es benigno en general? Sí, pero si es asimétrico el halo, si es irregular, si es excéntrico y sobre todo en un paciente adulto, habría que mandarlo a analizar, ¿sí? Obviamente también nos vamos a apoyar en la dermatoscopía, pero esto sería un patrón para estudiarlo. Bien, vimos recién todos los que son, en su mayoría, adquiridos, pero vamos a ver los nevos melanocíticos congénitos. Afectan en realidad al 1 o 2% de la población, pueden estar presentes desde el nacimiento propiamente dicha o aparecer en los primeros años de vida. Suelen tener un componente piloso asociado, que eso suele ser bastante característico, y lo común es que cuando el paciente nace con una mácula, que puede ser muy pigmentada, ¿sí? Un color casi negruzco en algunos casos, y con el tiempo esta mácula se vuelve ligeramente sobrelevada, la superficie se vuelve verrugosa, untuosa, puede el componente piloso estar presente desde el nacimiento o desarrollarlo en los años subsiguientes, ¿sí? Y entonces vemos esta lesión característica de un nevo melanocítico congénito a nivel del tobillo de este paciente, ¿sí? Que tiene el componente piloso característico, suelen ser lesiones de mayor tamaño que los nevos melanocíticos adquiridos, ¿sí? Algunos, de acuerdo al tamaño, los podemos clasificar. Pero lo normal es que estos nevos, digamos, el crecimiento sea gradual y progresivo junto con el crecimiento del niño o del individuo, ¿sí? Que suele ser un crecimiento que es proporcional. Y de acuerdo al tamaño tenemos formas que son pequeñas, miden hasta 2 centímetros, los medianos y los gigantes, que pueden llegar a medir más de 20 centímetros chicos, y estos son los que sí tienen un mucho mayor riesgo de desarrollar melanoma, en los que hay que hacer un seguimiento mucho más estricto, ¿sí? En las formas gigantes. Bueno, eso más o menos es muy largo el tema, yo he tratado de hacerlo lo más resumido posible y viendo los que más comúnmente pueden llegar a ver en la consulta. La idea es ahora pasar, que esto ya es mucho más cortito, lo voy a tratar de hacer más breve, a la parte pigmentaria, pero sí. Ana, disculpa, Sí. una pregunta, el mucosele que vos habías mostrado de la mucosa en la zona... De la mucosa labial, sí. De la mucosa labial, sí. ¿Cuál sería, digamos, la conducta o ante qué tendríamos que hacer la interconsulta? Mira, es como yo les decía, que es una lesión que incluso puede drenar, ¿sí? En forma espontánea e involucionar. Entonces, en realidad depende del tamaño del mucosele, porque algunos son muy chiquititos y al paciente la verdad que no le molesta. Y depende si drena espontáneamente o no. Si no drena espontáneamente y al paciente le molesta, la conducta es se puede hacer drenaje, algo tan sencillo como drenarlo con una agujita, o se puede hacer, si es algo de mayor tamaño, intentar una decisión quirúrgica con bisturí, se hace sutura y se le extrae. Pero, digamos, no tiene riesgos de transformación, es una lesión benigna, va a depender si no se drenó espontáneamente, que la mayoría de las veces suele pasar por el mismo traumatismo de la zona de la boca, que de hecho es el mecanismo que los produce a los mucoceles, porque se muerden la boca o posterior a una visita al odontólogo donde ha estado rozando en esa zona con el instrumental, pero si no se drena espontáneamente se puede hacer un drenaje o extracción, depende de lo que te solicite el paciente en realidad, ¿sí? Pero no es obligación sacarlo si el paciente no lo desea, y en la mayoría de las veces, con el tiempo, a veces pueden ser muchos meses, pero termina drenando sola. Ah, ok, muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, yo lo que hice es tomar 2 trastornos pigmentarios muy comunes, vitiligo para las variantes hipocrómicas o acrómicas, y el melasma para las formas hiperpigmentadas, y
brevemente repaso eso y lo que veo son los diagnósticos diagnósticos diferenciales más comunes de ellos, muy resumidos como para que hagan un pantallazo, ¿sí? El vitiligo es el trastorno pigmentario adquirido hipocrómico o acrómico más frecuente, ¿sí? Afecta alrededor del 0,5 a 1% de la población. La etiología exacta, chicos, no se sabe. Es un trastorno genéticamente determinado por múltiples genes y a esto se asocian otros factores no genéticos. Hay varias teorías, como pueden ver ahí, autoinmune, neurotóxica, estrés oxidativo, entre otros. Una de las más aceptadas es la teoría autoinmune, donde se cree que hay un ataque del sistema inmunológico de los melanocitos, y esto se ve reforzado por la asociación de esta enfermedad con otras enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes, donde la enfermedad tiroidea autoinmune se puede llegar a asociar hasta en el 20% de los casos, precediendo en la mayoría de ellos el vitiligo al desarrollo de la enfermedad tiroidea. Y no olvidarnos, obviamente, por la localización de los melanocitos, ¿sí?, que el vitiligo puede tener asociados otros compromisos. A nivel ocular, la uveitis, y a nivel del aparato auditivo, la hipoacusia. Entonces, en estos pacientes, estar atentos a esas otras manifestaciones y no solo quedarnos a nivel de las lesiones en piel y mucosas, ¿sí? El vitiligo es un trastorno pigmentario cutáneo mucoso. La lesión característica, chicos, es una mácula que puede ser hipocrómica o acrómica. Típicamente tiene bordes netos, bien definidos, que se suele decir que son convexos, es decir, que crecen invadiendo la piel periférica de alrededor. Son totalmente asintomáticos. Algunas veces pueden picar, sobre todo cuando es un vitiligo inflamatorio, pero en general son asintomáticos, de tamaño variable y de formas variables, ¿sí? A veces son medio difíciles de observar, como pueden ver en el caso de esta paciente. Hay una clara diferencia entre lo que es la paciente de la primera imagen y el pacientito de la segunda, ¿sí? Y eso tiene que ver con el contraste de acuerdo al fototipo del paciente. En pacientes de fototipos más claros no es tan marcado el contraste, sobre todo si en vez de ser acrómica es hipocrómica, y en esas ocasiones muchas veces lo ideal, si es que se dispone, es recurrir a la lámpara de Wood para poder ponerlo en evidencia con mayor facilidad. Pero bueno, y en esta paciente lo que podemos observar, además del compromiso cutáneo, que tiene leucotriquia, ¿sí? La leucotriquia, que esa la vemos en este caso a nivel de las pestañas, se puede llegar a observar en un 10 a 60% de los casos. O sea, es muy variable, pero en general se asocia con una menor y casi que nula posibilidad de repigmentación a nivel de esa zona, ¿sí? Prácticamente no repigmenta cuando hay leucotriquia. En el segundo paciente vemos que es una clara mácula acrómica, bordes bien definidos, vemos esos convexos que van invadiendo la piel, esa es una lesión característica de vitiligo. Dijimos que también afecta mucosas, entonces en la foto que está a la izquierda pueden ver la manifestación de un vitiligo mucoso, también en forma de mácula, y que se pone en evidencia por el contraste del color normal de la mucosa de esa zona, ¿sí? Algo característico que puede presentar el vitiligo, chicos, es el famoso fenómeno de Koebner, ¿sí? Por ejemplo, en este paciente vemos que es un vitiligo muy extendido, una mácula de gran tamaño que tiene algunos puntos de repigmentación folicular, pero ven que es como muy artefacto el límite, ¿sí? Por eso yo les decía que la forma es muy variable, puede ser redondeada, puede ser ovalada, puede ser lineal, sobre todo asociado a fenómeno de Koebner, que en este caso probablemente será un pantalón muy ajustado, una faja, la misma ropa interior, pero bueno, eso es el mecanismo por el cual el paciente claramente tiene ese vitiligo en esa disposición. Bien, el vitiligo se lo puede clasificar de acuerdo a la forma y en general de acuerdo a los colores, la cantidad de colores que tiene la mácula, que es la zona central más clara, hipocrómica o acrómica, y distintos tonos de pigmentación alrededor. Hay el clásico o bicrómico, tenés el tricrómico, cuadricrómico, hay una combinación de colores de acuerdo a la evolución de las lesiones. Pero lo más importante es clasificarlo de acuerdo a la distribución, porque sobre todo también eso nos va a ayudar a un abordaje desde el punto de vista pronóstico de acuerdo al tipo de vitiligo y también terapéutico. De acuerdo a uno de los últimos consensos, nosotros lo dividimos en vitiligo no segmentario,
que incluye el acrofacial, es decir, el que está a nivel del rostro, a nivel de las extremidades, en zonas acrales, el que afecta a las mucosas, pero no en un solo sitio, o sea que está en múltiples zonas mucosas, por ejemplo, mucosa genital, mucosa oral, ¿sí? Tenemos el vitiligo generalizado, el vitiligo universal, que es un vitiligo generalizado, pero que llega a afectar a más del 80% de la superficie corporal. El mixto, que es cualquiera de las otras formas, pero que tiene un compromiso segmentario asociado. Y los vitíligos segmentarios, que pueden comprometer un segmento, dos segmentos o múltiples segmentos. Las dos formas que quedan como no clasificados o no contemplados en las dos anteriores clasificaciones son el focal y el de las mucosas cuando afecta sola una zona mucosa. En este gráfico, medio esquemático, es cómo es cada una de esas presentaciones. El vitiligo focal es una mácula localizada en una zona determinada, pero que tradicionalmente puede llegar a cruzar la línea media y en general no se extiende siguiendo el dermatoma. El vitiligo segmentario sí, es unilateral, no cruza la línea media y se extiende siguiendo el dermatoma. El vulgar, vemos las localizaciones típicas del vitiligo. Región periorificial a nivel de la cara, a nivel de los que ven es periorbitario, peribucal. Pueden ver compromiso a nivel de las axilas, a nivel de los codos. Áreas de pliegues es muy común, entonces es la axila, la región del pliegue inguinal, la región anogenital, compromiso de la rodilla y en sectores acrales como es manos y pies. Esas son las localizaciones típicas del vitiligo vulgar. Y el universal, en realidad es lo mismo, pero ya ven que quedan áreas de piel sana escasas. Y esto es porque solo le queda alrededor de un 20 a 15% de piel original sin compromiso por la enfermedad, ¿sí? Así, muy resumido, el vitiligo infantil tiene algunas características distintivas. Al igual que en los adultos... Perdón, hay una pregunta de ignorancia, ¿no? Sí, decime. Un vitiligo de una clasificación, por ejemplo, un segmentario, ¿se puede hacer universal? ¿Puede variar su clasificación? ¿O ya una vez que apareció, ya está, ya no se distribuye de diferente manera? No, sí puede agregar, en evolución, el vitiligo puede agregar otras formas de vitiligo. O sea, inicia siendo segmentario, pero por ejemplo, si en su evolución en algunas zonas aparece focal o agrega lesiones con distribución de tipo generalizado o vulgar, ya ahí tendríamos el vitiligo mixto, que incluye cualquiera de las otras formas más una forma segmentaria. Tiene un compromiso segmentario, pero en la evolución sí puede agregar otras formas de vitiligo. Perfecto, o sea que esa estratificación, digamos, o caracterización no es estática, digamos, No, es totalmente evolutiva y la evolución de paciente en paciente, chicos, es muy variable, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener una, dos máculas y nunca más desarrollan nada más, y hay otros que en muy poco tiempo se les extienden las lesiones. Entonces, esa clasificación es al momento que vos lo estás evaluando el paciente, no es estático. Bueno, entonces, el vitiligo infantil, al igual que en el vitiligo de los adultos, la forma más común, chicos, es la forma vulgar. Pero la forma segmentaria, que en los adultos lo vemos un 5, 10% como mucho, en los pacientes en la infancia es más común de verlos. Y ese porcentaje entonces ya asciende a un 15, un 30%. Lo bueno es que los niños con vitiligo tienen una menor asociación con otras endocrinopatías y que, bueno, los niños, si aparece a edades muy tempranas, es importante sobre todo interrogar antecedentes de trauma emocional, digamos, muerte de un familiar, separación de los padres, pelea con algún compañerito, primito, algún problema en la escuela, interrogar eso porque el impacto emocional en los chicos está muy visto, ¿sí? Y en general, más allá de eso, que puede actuar como factor gatillo, cuando el vitiligo se presenta en niños a edades muy tempranas, generalmente suele haber antecedentes familiares, ¿sí? Entonces eso interrogar. Bien. El diagnóstico del vitiligo, chicos, es clínico, ¿sí? Es lo que vimos en las fotos que yo les mostré, con esas características y esa distribución. Sin embargo, si les genera duda diagnóstica, lo que corresponde es hacer una biopsia, pero solo si hay una duda diagnóstica importante.
Por lo demás es clínico. Y en el caso de hacer una biopsia, la muestra tiene que ser tomada del borde de la lesión, es decir, que incluya una zona acrómica o hipocrómica y que incluya una parte de piel normal, porque eso es lo que realmente le va a permitir hacer un buen diagnóstico al patólogo. ¿Qué es importante en estos pacientes? Sobre todo por las asociaciones, pedirles estudios complementarios. Vamos a pedir hemograma, vamos a pedir glucemia, dosaje de vitamina B12 y fundamentalmente estudio de enfermedad tiroidea autoinmune, ¿sí? Esto es muy importante porque se ha visto, como yo les decía al principio, que el vitiligo puede preceder en años, generalmente 3 a 5 años, la aparición de una tiroiditis autoinmune. Entonces, por eso es importante pedirle de inicio y de ahí se lo puede pedir periódicamente, en cuyo caso la frecuencia va a variar si los anticuerpos fueron positivos o no. Pero es importante estudiarlo porque es la que más se asocia, chicos, un 20%. Para las demás enfermedades autoinmunes se los puede pedir sobre todo si hay antecedentes familiares o si hay algún otro dato que nos oriente a pedirlo, ¿sí? Bien, tratamiento. El principal planteo del tratamiento es que no se extienda, eso es lo fundamental, y el segundo es que repigmente. Pero acá viene el quid de la cuestión, que es bastante frustrante para nosotros y obviamente para el paciente con mayor razón, es que hay hasta un 30% de pacientes que no responden a ninguno de los tratamientos. Y eso tiene mucho que ver con su etiología multifactorial y que en realidad todavía no está muy dilucidada el tema de la etiología de esta enfermedad. Entonces, ¿en qué lugares podemos esperar una mayor respuesta al tratamiento? Cara y tronco y formas generalizadas. Estas son las que más responden, ¿sí? Entonces, por ahí en esas, uno por ahí es un poquito más intensivo con el tratamiento. ¿Cuáles son las que menos van a responder? Son las formas segmentarias y las regiones acrales. Y las regiones acrales tienen que ver sobre todo porque son áreas muy comúnmente expuestas al traumatismo o al roce, fricción, donde el mismo Kopner reactiva al vitiligo. Entonces, estas son zonas que suelen responder bastante poco. Y en los niños, lo bueno es que tengan el patrón que tengan, en general cuando responden, la respuesta suele mantenerse más en el tiempo y suele ser duradera, ¿sí? Pero ya saben que en general el vitiligo es algo crónico, como le decía recién a Majo, no es algo estable, evoluciona en el tiempo, puede permanecer quiescente muchos años y después de la nada volver a rebrotarse, puede estar activo toda la vida del paciente, ¿sí? Pero en niños en general si responde, suele ser más duradera o mayor el tiempo sin nuevas lesiones. El tratamiento, bueno, eso creo que lo pueden ver en cualquier libro, pero yo básicamente lo que quiero diferenciar, que cuando yo voy a encarar un vitiligo, veo es un vitiligo estable, es decir, que hace más de 2 años no le han aparecido nuevas lesiones, no se han expandido las que están, va a ser una conducta. Si es un vitiligo inestable, es decir, que en los últimos 3 meses el paciente le han aparecido nuevas lesiones, han crecido las que yo tenía, tiene fenómeno de Kopner o un vitiligo inflamatorio, este es un paciente que requiere un tratamiento más agresivo para estabilizarlo, para que no se siga extendiendo. Entonces, el tratamiento en ambos es parecido, pero va a depender de la extensión, es de la cantidad de superficie corporal afectada, pero en los inestables, a ese tratamiento le vamos a agregar en forma adicional, en general lo que nosotros usamos son mini pulsos de corticoides, ¿sí? Estos se administran 2 veces a la semana en días consecutivos durante un periodo de 2 meses. Pueden usar betametasona, pueden usar dexa, a mí me gusta más la meprednisona, pero pueden utilizar cualquiera de esas alternativas y en algunos casos hay alternativas como la que pueden ver de segunda línea, el metotrexato, la aminociclina. Eso es para frenar en un caso de un vitiligo inestable y en esos casos vamos a adicionar los otros tratamientos que existen. En general, hay que ver la extensión a la hora de decidir el tratamiento. ¿Tiene menos del 20% afectado? Podemos optar por un tratamiento tópico dentro del cual siempre de primera elección va a ser un corticoide que puede ser de mediana o de alta potencia, 1 o 2 veces al día. Podemos utilizar los inhibidores de la calcineurina, principalmente cuando la localización es a nivel facial, ¿sí? O en el mantenimiento posterior a haber utilizado el corticoide tópico. Eso es cuando son esa extensión. Ahora, si tenemos un compromiso mayor del 20%, ya vamos a pensar en otras alternativas, porque obviamente no podemos colocar esa cantidad de corticoide, ¿sí? Cuando tenemos esa extensión. Entonces, en esos casos vamos a optar por fototerapia, que puede ser sola o combinada con tratamientos tópicos, ya sea el corticoide, ya sea el tacrolimus o derivados de la vitamina D como el calcipotriol.
Sin embargo, y como yo les decía anteriormente, hay pacientes que nunca responden, ¿sí? Un 30% aproximadamente, y hay otros pacientes que sí, que responden y permanecen estables, pero no logran repigmentar 100%. En esos casos vamos a hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico es paciente que esté estable hace 2 años o paciente que no ha respondido a los tratamientos convencionales. Y ahí se puede hacer trasplante o injerto. La despigmentación, chicos, la vamos a dejar para pacientes que tienen formas muy generalizadas, universales, porque la hidroquinona que se utiliza a esa concentración, que es del 20%, tiene capacidad de producir despigmentación a distancia, no solo en la zona que estamos colocando, con lo cual eso es un gran riesgo. Entonces, es solamente despigmentación una opción para pacientes con un vitiligo generalizado que no respondió a ningún tratamiento y no vamos a hacer por la extensión tampoco un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Bien, ahora, así, muy resumido, ¿qué diagnósticos diferenciales pensamos cuando vemos un paciente que tiene vitiligo? Uno, hipopigmentación postinflamatoria, sobre todo cuando son formas más generalizadas. Acá, en general, el cuadro nos lo va a referir el paciente, que he tenido una dermatosis, una lesión, y que cuando involucionó dejó estas máculas hipopigmentadas. Bueno, eso es una hipopigmentación postinflamatoria, que puede ser la mayoría de los casos transitorias, ¿sí? Son pocas las que son permanentes, la mayoría son transitorias y resuelven con los meses. La hipomelanosis gutata, ya les voy a mostrar fotos. Pitiriasis alba en los niños. Lepra, no nos olvidemos de lepra, chicos. Pitiriasis versicolor, muy común en la consulta, y la hipomelanosis macular progresiva. Esos son los principales diagnósticos que nos tenemos que plantear. La hipopigmentación postinflamatoria no vamos a ver mucho más porque es lo que les dije, el antecedente de una lesión a nivel de la piel, única o múltiple, que evoluciona dejando una mácula hipopigmentada y que con los meses generalmente tiende a repigmentar prácticamente a la normalidad. Ah, perdón, la micosis fungoide hipopigmentada también, ese era el otro diagnóstico diferencial. Bien, la hipomelanosis gutata, que es como pueden ver a nivel de esta fotografía, la vamos a ver típicamente en pacientes mayores, en zonas fotoexpuestas de las piernas y también a nivel de los antebrazos. Son máculas hipocrómicas lenticulares de muy pocos milímetros. Estas, una vez que aparecen, no suelen crecer, no confluyen, se permanecen relativamente estables, lo cual también ayuda al diagnóstico diferencial, y son pacientes que cuando nosotros los revisamos, además de estas lesiones, tienen signos de fotodaño en las piernas, ¿sí? Lentigos, una piel como atrófica, acartonada, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho al diagnóstico diferencial, pero es un diagnóstico diferencial sobre todo del vitiligo en confeti, que son así maculitas de muy pequeño diámetro. La pitiriasis alba, diagnóstico diferencial de vitiligo en niños, ¿sí? Esto lo vemos en general en niños de fototipos más altos, son pacientes que suelen tener una piel seca, tienen tendencia a ser atópicos y después de la exposición solar aparecen estas máculas que generalmente son hipocrómicas, de bordes no tan definidos como las del vitiligo, ¿sí? Y que en general al principio pueden ser ligeramente eritematosas y después evolucionan estas máculas que pueden tener una fina descamación y ser ocasionalmente pruriginosas, ¿sí? Es totalmente benigno, ¿sí? Y con fotoprotección, cremas hidratantes, esto generalmente luego de un par de meses resuelve, ¿sí? A diferencia de lo que sucede con el vitiligo. Lepra. Acá, digamos, depende de la cantidad de lesiones y la ubicación, ¿sí? Pero bueno, es una mácula acrómica que puede o no tener alteración de la sensibilidad. Si hay alteración de la sensibilidad, eso nos ayuda mucho al diagnóstico y es fácil pensar en lepra, en la variante indeterminada, pero si no hay alteración de la sensibilidad es más difícil. En general, cuando vemos estas máculas, la alteración de la sensibilidad muchas veces es térmica que podemos llegar a encontrar, pero es un diagnóstico diferencial común y que no tenemos que olvidarnos. Muy común en el consultorio, chicos, pitiriasis versicolor, que es producido por el Pityrosporum ovale. Se ve en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, en zonas seborreicas, ¿sí? Espalda lo más común, pero también puede ser el tórax, el abdomen, la región del cuello. Y a veces tienen asociada la presencia de pitiriasis zika, que es la caspa producida por el mismo hongo, ¿sí? La variante acromiante, obviamente, es el diagnóstico diferencial y nos va a ayudar
al diagnóstico lo referido por el paciente, que eran más de color asalmonado, amarronados y se volvieron de color blanquecino. Si nosotros evaluamos estas máculas, pasamos el dedo frotando, típicamente de escama, en forma fina, ¿sí? Y el paciente también les relata que estas máculas, que eran primero pardas o amarronadas, se volvieron blanquecinas posterior a exponerse al sol, ¿sí? Eso es muy característico para el diagnóstico. La hipomelanosis macular progresiva y confluente. Chicos, esto es una entidad que la verdad que es más común de lo que ustedes piensan, ¿sí? Y que creo que está bastante subdiagnosticada. Si ustedes lo ven, por ahí son máculas hipocrómicas más tenues, obviamente, que en el vitiligo, y también que incluso que en la pitiriasis versicolor, pero es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Es parecido. No se sabe la etiología exacta, pero se atribuye a la presencia del Propionibacterium acnes, ahora que se llama Cutibacterium acnes, a nivel de la piel. Aparece típicamente en pacientes de sexo femenino en general, pacientes adultas jóvenes o adolescentes, y comienza con máculas que son hipocrómicas de distinto tamaño, pero que típicamente no tienen bordes bien definidos y que empiezan a confluir, dejando áreas blanquecinas de mayor tamaño. Puede resolver en forma espontánea, incluso luego de 1 o a veces 2 años, en casos más extendidos, pero si uno quiere hacer el tratamiento, se puede eventualmente hacer un escarificado de la lesión para poder evaluar la presencia del Cutibacterium acnes o hacer un tratamiento empírico. El tratamiento en este caso es con antibiótico local tipo clindamicina o peróxido de benzoilo y que con esto rápidamente mejora y eso a veces también les permite hacer el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Pero pensar en esta entidad también que está muy subdiagnosticada. Bueno, y otra muy importante, que me parece que es muy importante porque se ve sobre todo en niños, es la micosis fungoide hipopigmentada. La micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T, ¿sí? Tiene muchas presentaciones, la forma hipopigmentada no es la más frecuente, al contrario, es más bien rara, pero es más común de ver en niños. Entonces, quiero que estén alertas, sobre todo si les cae a la consulta un paciente con estas máculas hipocrómicas, acrómicas, que viene, por realmente así decirlo, boyando con tratamiento para pitiriasis versicolor, tratamiento de vitiligo, y nunca mejora, que no nos estemos comiendo una micosis fungoide hipopigmentada. Tiene algunas igual características que nos pueden hacer orientar, pero tenerlo en cuenta este diagnóstico. Las máculas de la micosis fungoide hipopigmentada son máculas hipocrómicas o acrómicas que tienden a confluir en general y los bordes no son tan definidos. Si ustedes observan, sobre todo en el segundo paciente, que eso nos ayuda un poco más cuando los pacientes son de fototipo claro, que las máculas no son totalmente acrómicas o hipocrómicas, tienen como algunas áreas de color más rosado, ¿sí? Entonces eso ayuda al diagnóstico diferencial y lo otro es que la superficie puede ser muy finamente descamativa y si bien no es en todos los casos, el paciente puede referir prurito asociado. Entonces, tener presente esto como diagnóstico diferencial, si viene siendo tratado por otro profesional, viene mucho tiempo, no mejora y bueno, tal vez es una micosis fungoide hipopigmentada y hay que hacer una biopsia de piel. Bien, y para ir finalizando, ¿tienen alguna pregunta de los de recién? No, está bien. Estamos bien. Bueno, entonces para ir finalizando, dentro de los trastornos pigmentarios, hiperpigmentarios, vamos a ver lo que es el melasma. El melasma es el trastorno pigmentario adquirido, te diría que más frecuente, ¿sí? Este cuadro típicamente es simétrico, que eso nos va a ayudar mucho a algunos de los diagnósticos diferenciales que vamos a ver. Y clásicamente lo vemos en 3 patrones. Un patrón que es centrofacial, ¿sí? Donde afecta la región central de la nariz, las mejillas, también puede extenderse a la región malar y el labio superior, ¿sí? Tenemos un patrón malar, bueno, que en este tiene como también un poco de mejilla, pero es en la región malar y extendiéndose hacia la mejilla. Y tenemos un patrón mandibular, que en esta paciente sucede lo mismo, tiene compromiso a nivel de la mejilla, pero tiene compromiso también a nivel de la línea mandibular. Este trastorno es obviamente mucho más frecuente de observar en pacientes de sexo femenino, ¿sí? Y en la aparición influyen distintos factores hereditarios y factores hormonales, principalmente asociados a anticonceptivos orales y embarazo. Bien, clínicamente son máculas de límites más o menos definidos
que tienden a confluir formando áreas pigmentadas y la tonalidad de la pigmentación varía mucho del fototipo del paciente, pero en algunos casos puede ser de un marrón bastante intenso, a otros un color marrón rosado. Eso es muy variable la pigmentación. Principales diagnósticos diferenciales. Del tratamiento no les voy a hablar mucho, chicos. Está creo que todo escrito y ya lo deben haber leído. Hay tratamientos tópicos, tenemos tratamientos orales, tenemos tratamientos con distintos tipos de luz o láser, todos en general con respuestas variables, ¿sí? Porque obviamente es una dermatosis que tiene mucho que ver con la exposición solar y con los hábitos de cuidado del paciente más allá de la parte hereditaria, ¿sí? Entonces, te diría que en muchos casos una de las grandes frustraciones que tenemos, porque la verdad que es difícil de manejar por la exposición solar, porque a veces mejora, pero no 100%, y a veces mejora muy poco. Entonces, no hay un único tratamiento, es cuestión de ir probando y adaptando los tratamientos que hay en cada paciente, ¿sí? Pero existen esos 3 tipos de tratamientos: locales, sistémicos y con algún tipo de fototerapia. Bien, principal diagnóstico diferencial del melasma: nevo de Ota, nevo de Ori, lentigos solares, la ocronosis exógena y la dermatosis cenicienta. Les voy a mostrar unas fotos a modo muy resumido ya para ir terminando. Acá tenemos 2 pacientes. La primera con un nevo de Ota, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Y la segunda con un nevo de Ori. Cuando el nevo de Ota es unilateral, que es la mayoría de los casos, la verdad que el diagnóstico con el melasma es muy fácil, ¿sí? Además, el nevo de Ota tiene compromiso mucoso de la mucosa ocular, eso también nos ayuda, y el tinte o coloración, que suele ser como grisáceo azulado en el nevo de Ota, también nos ayuda a orientar a hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? En el segundo caso, una paciente con nevo de Ori, esto es más común de ver en pacientes de origen asiático, pero vemos que es como el nevo de Ota, bilateral, por eso se lo considera como un nevo adquirido simétrico, símil nevo de Ota se lo llama, porque clínicamente en la forma bilateral es prácticamente indistinguible, salvo que no tiene compromiso mucoso. Eso es muy característico del nevo de Ori, ¿no? Vamos a ver compromiso a nivel de la mucosa ocular, ¿sí? Pero vemos que es bastante parecido. Por ahí lo que tiene el nevo de Ori con respecto a el melasma, que vas a ver que es una pigmentación más oscura, más artefacta, medio reticulada, entonces eso puede hacer sospechar y obviamente lo vemos en pacientes asiáticos, ¿sí? Acá es muy poco frecuente verlo. Lentigos solares. En general los lentigos solares son máculas de distinta coloración amarronada, pardo amarillenta, son más bien claritos, la mayoría de los lentigos solares, y se ven en cualquier zona de piel fotoexpuesta, ¿sí? Lo vemos en pacientes más grandes, a diferencia del melasma, lo vemos en pacientes por arriba de los 50, y lo podemos ver a nivel de la cara, a nivel de los antebrazos, de las piernas. A veces son tantos los lentigos solares que tienen los pacientes que forma una mácula bastante homogénea. Entonces, eso a veces confunde y a primera impresión puede parecer un melasma, pero son lentigos solares, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial nos va a ayudar, que es un paciente añoso, que tiene fotodaño y que tiene lentigos en otras partes del cuerpo. La ocronosis exógena. La ocronosis exógena es un cuadro que se caracteriza por esta pigmentación azul, grisácea, parduzca de la piel como consecuencia del depósito de pigmentos ocre en la piel. En la forma exógena, ¿cómo se produce esto? Se produce en algunos pacientes secundario al uso de cremas justamente despigmentantes, como la hidroquinona, ¿sí? Pero también lo podemos ver en algunos pacientes tratados con algunos fármacos por vía sistémica. Un ejemplo muy común es con los antipalúdicos, la hidroxicloroquina y la cloroquina. Ahora les quería mostrar la foto, pero no la encontré porque quedó en la computadora anterior que se rompió y lo perdí. Tenía una paciente con lupus que estaba siendo tratado con hidroxicloroquina y literalmente, chicos, no le miento, en el lapso de un año, año y medio, tenía el color de esta paciente. Entonces, la localización, si bien como diagnóstico diferencial lo vemos con el melasma a nivel facial y es la localización más común, ¿sí? Lo podemos ver también en otras localizaciones, como en región del cuello, en la zona del escote o en el dorso, ¿sí? O sea, no es solamente a nivel facial, entonces eso también va a ayudar al diagnóstico diferencial. Y también nos puede ayudar, obviamente, el interrogatorio, preguntar al paciente con respecto a la utilización en forma crónica de cremas como hidroquinona o bien de uso de fármacos asociados a producir ocronosis.
Lamentablemente esto no tiene tratamiento, ¿sí? La conducta es, en el caso de que el paciente desarrolle eso, es suspenderle la crema, el medicamento, como para estabilizar y que no siga pigmentando, pero no tiene reversión. Y por último, chicos, así ya los dejo descansar, tenemos la dermatosis cenicienta o eritema discrómico perstans, ¿sí? Esta es una entidad que se conoce muy bien la etiología, se ve en pacientes de sexo femenino en general, jóvenes, en general latinas y también asiáticas, que se manifiesta con la aparición súbita de estas máculas de color plomizo, ¿sí? Por eso el nombre de cenicienta, en color grisáceo, parduzco. Estas lesiones para el diagnóstico diferencial con el melasma nos va a ayudar que no están localizadas solamente a nivel de la cara. Por ejemplo, en esta paciente tiene la lesión a nivel de la frente y a nivel de las sienes, que nos podría hacer pensar en un melasma, pero en la foto que ven al lado, que es de la misma paciente, vemos que presenta lesiones de similar características que se extienden a nivel del cuello y a nivel del escote, ¿sí? Hay muchos tratamientos que se vienen tratando por la dermatosis cenicienta, pero la verdad que con resultados bastante insatisfactorios. Y bueno, pero me parece fundamental que lo incluyan porque clínicamente y de acuerdo al fototipo del paciente puede ser muy parecido, y si justo sea el caso que es paciente que no tiene otra localización, está muy focalizado en rostro, eso nos puede complicar a veces el diagnóstico diferencial. Pero bueno, eso me pareció que eran los más importantes a modo de repaso en imágenes, como para que puedan plantearse cuando vean un paciente con melasma a ver qué otra cosa podría ser, lo mismo que en el caso del vitiligo. A ver. Bueno, Perfecto. chicos, Anim. ¿alguna Muy bueno. duda, alguna pregunta? Perdón la extensión, pero es que son como dos temas No. muy largos, y mira que tampoco he visto